Tenemos una nueva invitada de lujo porque es una especialista reconocida en la provincia y viene a hablar de algo que, bueno, vamos a continuar hablando sobre sismos y cómo lo vivenciamos los sanjuaninos. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, un placer estar con ustedes compartiendo esta nueva edición de la Fiesta del Sol. Vos sabés que, perdón Ana, cuando estábamos presentando esta nueva edición, desde acá, desde Sama, en el contexto de la Fiesta Nacional del Sol, ¿no? Y le decía a Ana que, bueno, que es medio paradójico por ahí porque podemos hablar de evolución en cuanto a esto, la sismología y la sismicidad y los estudios y las investigaciones, a partir de algo que no sé si en teoría prácticamente también es destructivo, sí, como es el sismo, ¿no? Pero bueno, se puede hablar también de una evolución en cuanto al desarrollo de las investigaciones. Yo creo que no seríamos sanjuaninos si no incorporamos a los sismos en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, en nuestro día a día. Son parte nuestra. Estamos en un suelo sísmico y de verdad que creo que hemos aprendido desde la tragedia, desde el dolor, desde lo que nos transmitieron generaciones, como recién veíamos en imágenes, lo que fue la destrucción, el colapso de todo un aparato productivo, pero San Juan se puso de pie y cambió para bien, mejoró, y no solo es trascendental para la provincia, es trascendental para la Argentina y para el mundo. Claro. Patricia, y en 1977, que fue este último terremoto fuerte, ¿eso sirvió como para darse cuenta que se había aprendido algo desde 1944? A partir de 1944 se ponen en práctica los reglamentos de construcción sismorresistentes, es decir, se toman en cuenta y ver cómo cuantificar para saber cómo construir y que la construcción no se dañe. Cuando ocurre el terremoto de 1977, ya había construcción que podía resistir, digamos, a los terremotos en San Juan. Entonces ya hay un cambio. Y si uno compara, el terremoto del 77 fue mucho mayor que el de 1944. Y sí, sin embargo... en magnitud, digamos. Exactamente. En magnitud es mayor. Como ya lo apunta, es la capacidad, la liberación de energía que tiene un sismo en tamaño, si uno compara 1944 y 1977. Además, 1944 en 10 segundos se cayó todo. O sea, fue un zapatazo de decir cómo estaba la ciudad preparada para los sismos. Tal vez todavía no teníamos algo de gran envergadura como fue ese sismo. Pero en 1977 fue un sismo muy largo, el que lo vivió, los que lo vivimos, lo recordamos como un sismo que no paraba. Y todavía esa fuerza sostenida en el tiempo puede ser más destructiva todavía que el de 1944, además de que fue un doble terremoto, el de 1977. O sea, la construcción resistió mejor y todo eso, San Juan es modelo en cómo conoce a los sismos en el país. Los grandes terremotos que han ocurrido acá en San Juan en el siglo pasado tienen un número, que eso para la ingeniería, para la sismología, es decir, los conocemos, sabemos dónde están y es un peligro del cual podemos cuidarnos para tratar de prevenirlos y anticiparnos, ¿no es cierto?, de la mejor manera para que una construcción no se caiga. ¿De qué manera, de qué forma te impactó esa vivencia del terremoto de 1977 en tu vida? Bueno, personal y profesional también, ¿no? Yo creo que fue un condicionante para haber estudiado la geofísica, porque todavía recuerdo cuando mi mamá muy tempranito, en noviembre de 1977, el 23 de noviembre, finalizando la escuela, me tomaba de la mano y me decía: esto es un terremoto, y lloraba y rezaba para pedir que parara con mis hermanos viviendo en el barrio Belgrano, ¿no?, en Rawson. Y ella todos lo asociaban al dolor, a la tragedia, porque tenían la experiencia de los terremotos anteriores, lo que les habían comentado mis abuelos, seguramente. Ahora, eso me motivó mucho para estudiar a los terremotos y me acercó a la carrera de geofísica, que es una carrera que se estudia en la Universidad Nacional de San Juan y uno puede estudiar a la sismología, es decir, desde el suelo para abajo, con distintos métodos físicos, y una carrera muy interesante que actualmente tiene hasta el Colegio Profesional de Geofísicos en la provincia con ley desde el año 2013. ¿Qué quiero decir? Es otro de los cambios
que San Juan ha albergado en las universidades carreras que tienen mucha pertinencia por la realidad sísmica que tiene. La geología, la geofísica, la ingeniería, y todas ellas con un muy buen impacto en materia científica también, en el CONICET. San Juan tiene convenio con el CONICET y tiene las unidades ejecutoras de doble dependencia, donde se hacen muchos estudios científicos y en convenios con muchas universidades también del extranjero. ¿Qué ha significado esto para la sismología? Bueno, que los sismos no se estudian más con una aguja analógica como pasaba en el siglo pasado, como se registró el terremoto de 1944, sino que hoy día existen instrumentos digitales. Podemos con un instrumento nuestro ver cualquier sismo de cualquier parte del mundo e incluso discriminar si se trata de una explosión nuclear o de un sismo natural. Se estudian no solo los sismos, sino por donde va pasando una onda sísmica que se genera, se puede estudiar el subsuelo. Y eso es de gran valor para las cuencas petroleras, para la construcción de túneles, para la construcción de puentes, en todo eso San Juan tiene digamos, cuna como referente para ser consultado en materia sismológica, en materia de ingeniería antisísmica. No es fácil de diferenciar lo que dijiste recién entre un movimiento por una explosión nuclear que un sismo natural. Sí, para nosotros los sismólogos nos damos cuenta a través de su registro. Ajá. ¿No? ¿Por qué? Porque la explosión nuclear sería algo como emite fundamentalmente una onda de tipo como si inflara un globo y revienta, mientras que el movimiento que provoca un sismo siempre se asocia al movimiento de una falla geológica. Es decir, va a haber un bloque que se mueve con respecto a otro en la Tierra, y San Juan también, por el conocimiento que tenemos, tiene el tipo de sismos que levantan montañas. No es casual que tengamos un orógeno tan importante y rico en recursos como la cordillera de los Andes, ya que los sismos que se producen ayudan a ese relieve. Y también, bueno, el hecho de conocer dónde ocurren nos hace ver cuáles pueden ser los lugares que pueden representar más peligro o menos para la población donde decide asentarse, ¿no? Claro. La planificación. La siguiente pregunta puede ser titulada Derribando mitos sobre la sismología. Hay que hablar de los mitos. Hay que hablar de los mitos. ¿Vos tenés algún mito? Sí, pero ¿sabes qué? Antes de ir a los mitos, que tal vez tenga que ver esto también, ¿tiembla todo el tiempo? Aunque no nos demos cuenta, hay sismos pequeñitos que no percibimos. Y quiero recordar que un aniversario hace 10 años, durante la Fiesta del Sol. Hoy estamos en el aniversario. Cantaba La Soledad a las 4 de la mañana. Sí, me acuerdo. Y se movían las lámparas y todo el mundo decía, está temblando, es un terremoto. A mí me hacía recordar un poco lo que pasó en 1977. Sin embargo, el gobernador en ese momento, que estaba en el mismo momento del sismo, calmaba a la población porque tenía la información de que era un sismo lejano. O sea, miren, ha cambiado, digamos, en el paso del tiempo, cómo hemos evolucionado para tener una información al instante en un celular, con toda una red de monitoreo que mide, digamos, monitoreamos todo el mundo, y saber cuando ocurre un sismo en Chile, que hoy día cumplen 10 años, ¿no? Es el aniversario. 27 de febrero de 2010. Exactamente. Justamente hoy. Que uno dice, bueno, se va a mover, pero no son peligrosos, a reconocer aquellos que son como este zapatazo que conocemos, el de 1944, muy cercano, con una liberación de energía más cerquita donde está la población de San Juan, del cual tenemos que cuidarnos y resguardarnos, ¿no? Quedamos en eso. ¿Cuál es el mito más recurrente en esto, Patricia? El mito más recurrente es que si está sondeando va a temblar. Ajá. Yo creo que la gente dice, no, está muy pesado, el clima, hace mucho calor. El ambiente, en San Juan hace calor y corre sonda prácticamente todo el año. Claro. Y tenemos ejemplos de terremotos en pleno verano, como el del 15 de enero de 1944, y en pleno invierno, como el del 10 de junio de 1952. O sea, asociarlos con alguna variable climática o con un cambio de tiempo en el día, no hay nada sobre una asociación entre los dos fenómenos. No tienen relación. No. También se habla del círculo de la luna, muchas veces, ven un círculo rojo y se asocia con que puede... Exactamente, sí, una aureola que tiene y que indica que verdaderamente no hay una asociación directa. Recuerdo un experimento en Chile, estudiando la maestría, que ellos
tienen la parte de ciencias atmosféricas con sismología en el mismo departamento de la universidad y cruzaban los datos para ver si había algo cuando ocurrían los grandes terremotos y de verdad que no hay una asociación que uno pueda explicarla. Hay parte que, digamos, se mueve en la atmósfera y parte que se mueve en la tierra sólida, como son los sismos, ¿no? ¿Y cuando aullan los perros? Otro. Bueno, yo Otro, que- estoy haciendo memoria. Yo he visto ejemplos de perros que a veces anticipan, sin duda ellos tienen a lo mejor una capacidad sensorial más amplia, los animales en general, ¿no es cierto? Ahora también he visto perros que están dormidos mientras tiembla y que al ver que la gente se asustó, recién ahí empiezan a, o sea, tomarlo como que está avisándome. La verdad que todavía no tenemos el conocimiento como para poder saber cuál es el que indica que va a haber un sismo, ¿no? O caballos o peces, Caballos, hay sí, estudios en otros lugares, lo que pasa es que cuando han sido utilizados para prevenir la gran catástrofe han fracasado Ajá. y entonces no se los toma como... Pero yo han creo que sido estudiados porque a veces estudiados. reaccionan o porque tal vez hay ondas que pueden estar sintiendo que a lo mejor nosotros no las percibimos. Y Patricia, y las grietas, no hablo de la grieta Sí. política en este caso, sino Las grietas. recién veíamos imágenes de, Sí. creo que era la ruta de Caucete, Sí. con el puente. Bueno, ahí tenemos una. Claro. Ahí tenemos una imagen. Sí. ¿Cómo es el tema? ¿Se generan por la misma energía que Sí, fluye? ¿Cómo es? A veces pueden haber algún fenómeno de suelos, el tipo de suelos donde se asienta cualquier tipo de construcción tiene que ver en el daño que puede ocurrir o no. Entonces, hoy día, digamos, hace falta no solo conocer a los sismos, sino también el tipo de suelos. Claro. El terremoto de 1977 o el de 1894 de San Juan tuvieron mucho fenómeno de licuefacción de suelos. Y uno dice, ¿qué es eso? Sí. Es cuando el suelo comienza a comportarse como si fuera un líquido. Entonces, digamos que el daño que puede provocar en las construcciones es mayor. Hay zonas que tienen la napa freática muy alta, las zonas de Caucete, donde tuvo epicentro Claro. ese sismo. Ahora, hay que contarle a la gente también que la ingeniería ya está, digamos, a la vanguardia para poder prever ese digamos, efecto, es un efecto del sismo, y que fue muy estudiado a partir del terremoto de 1985 de México, donde no se podía explicar cómo la ciudad del DF sufría tantos daños por un sismo que estaba en la costa a 300 kilómetros. Es como si un sismo de Chile nos provocara a nosotros un Claro. daño acá. No se podía explicar a tanta distancia. Claro. Y era un fenómeno que tenía el DF de suelos. A partir de ahí, todas las normas de construcción en el mundo ponen una alerta para poder incorporar este efecto y hoy día hasta los tanques de vino, créanme, que se pueden prever para que no tengan un efecto de daño en ese almacenamiento, porque se ven efectos de vacío hablo de un tanque de vino, pero lo mismo puede ser una construcción, una casa o una Exacto. carretera. Ahora, esto implica, Patricia, que si, por ejemplo, estás en un lugar cerca del... Sí. Que estés lamentablemente en el lugar, Sí, ¿no? en el Cerca del epicentro, supongamos que sea en pie de palo Sí. y estás en pleno campo, ¿sí se puede producir una grieta? Se pueden producir grietas, pero si la construcción, digamos, está preparada, lo que evita, digamos, la norma, el reglamento, es que esa construcción no colapse. Claro. ¿Podés tener grietas? Sí, pero no se te va a caer la casa ni va a provocar muertes. Trata de evitar las víctimas fatales, ¿no? Así es. ¿Se pueden predecir los terremotos? Todavía no. Cada día aumentamos más la observación. ¿Y la observación con qué? Con sismógrafos, que son equipos muy caros. Y tiene que tener las condiciones para la transmisión, que yo me entere inmediatamente cuando está registrando un sismo. Entonces esa capacidad va aumentando cada vez más. El INPRES, el SIGEOBIO y gran cantidad de instituciones cada vez ponen más y más en nuestro país, en nuestra provincia, pero aún no son suficientes ni aquí ni en el mundo. Aún así, si tiembla, yo quiero saber si la ayuda tiene que ir al norte, al sur, rápidamente localizar con la información que tengo. Y eso también evita, digamos, Qué otras importante que es consecuencias. esa información, ¿no? Sí. ¿Los tsunamis se pueden Los predecir? tsunamis son un efecto de los terremotos y sí son predecibles, porque cuando ocurre un sismo en la zona de costa, en las zonas, le llamamos de subducción, cuando dos placas tectónicas chocan, parte de la energía va al mar. Y entonces, esa onda que viaja en el mar tiene como un cierto retardo con respecto a la primera onda que ya le dijo al sismógrafo que tembló y es predecible para dar una alerta.
¿Todas las zonas de costa producen tsunamis? No. Por ejemplo, la costa atlántica no, pero sí la costa chilena. O algunas zonas que pueden estar en la zona de Scotia, de las placas de Scotia, que es una placa tectónica al sur, que abarcaría partes de la Antártida, ¿verdad? Y parte de Tierra del Fuego. Hay una noticia de hace días que circulaba que decía que podía haber un peligro de tsunami y en realidad ese peligro lo tienen todas las zonas que están, como decía en subducción, las zonas del Círculo de Fuego del Pacífico. Pero de producirse en la zona del sur de Argentina, nosotros sabemos que puede ser mucho menor por el tamaño que tiene esa placa. No es como lo que le pasa al borde de Sudamérica. Entonces hay cosas predecibles en cuanto a tsunami. Recién hablábamos del terremoto de hace 10 años en Chile y una de las tristezas es que la mayor cantidad de víctimas fue por el tsunami, o gran cantidad de víctimas, y eso es predecible, tal vez con una alerta, que a veces uno no se anima a darlo porque ¿para qué alertar? ¿Para qué vamos a asustar a la gente? En realidad la gente tiene que saber que si voy a Chile puede haber un sismo y si hay un sismo se va a dar una alerta de tsunami, aunque el tsunami no ocurra, porque pasado una magnitud 6 es como un protocolo, eso cambió a partir del 2010 y por los antecedentes que han habido de tsunamis en toda la costa chilena y casi en todos los lugares donde uno va a islas preciosas tiene el peligro de tsunami o en el Círculo de Fuego, como decía, del Pacífico, Indonesia, Sumatra, 2004. O sea, hay ejemplos en el mundo en los últimos años, Japón, que nos dicen que los tsunamis están asociados y pueden ser, digamos, muy peligrosos cuando uno no se olvida de ellos, no los toma en cuenta. Recién fuera de cámara, Patricia nos decía que en el país está temblando más, cada vez en más regiones. Bueno, no, esto es un mito. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Es un mito porque si uno mira un mapa de zonificación de Argentina, uno ve que el rojo lo tiene San Juan y dice, uy, es donde más tiembla. Es donde mayor conocimiento hay con respecto a los sismos para saber cómo construir. Pero el terremoto más antiguo en Argentina es de 1692 en Salta, conocemos de la parte centro hacia el norte, y nadie los ha cuantificado como San Juan. Repito, hay muchos de estos terremotos históricos de otras provincias que no han sido cuantificados como los de San Juan, para poder ponerlos en un mapa que sea dinámico con mayor conocimiento. A medida que vamos poniendo más y más en esas provincias, es probable que se van a ver otros rojos. Hoy día, por ejemplo, el centro del país en Córdoba, Salta, tiene algunos otros lugares que van poniendo cada vez más conocimiento. Y si uno mira el sur, uno dice, uy, es muy estable, ahí no pasa nada, es muy tranquilo. Cuidado, puede ser que no hay conocimiento con respecto a los antecedentes históricos de terremotos, porque no tenemos una historia de 2000 años como Japón, como China, como Italia. En Argentina es desde 1692 como el primer terremoto histórico que conocemos en Talavera del Esteco. Muy poquito. Es decir, que no es que estas zonas rojas es porque esté temblando más, sino porque no se estudiaba antes. Sino que ahora hay más conocimiento, lo ponen, digamos, como una zona peligrosa y eso es bueno para el conocimiento y para poder tomarlo en cuenta en la ingeniería sismo resistente. Y ya para ir finalizando esta charla, Patricia, qué importante que es la información, el conocimiento, la educación en sí, ¿no? Para poder convivir de una manera con el conocimiento y el reconocimiento de estos sismos. Coincido plenamente porque yo creo que uno tiene miedo a lo que no conoce. Entonces cuando un niño ya incorpora y a lo mejor en la escuela hace simulacros y sabe que si tiembla van a ser cuestión de segundos, va a llegar primero una onda P que me va a decir está temblando, resguardate, y en cuestión de segundos viene una onda S que es de mayor amplitud, de la cual todos nos cuidamos porque puede tener consecuencias más severas, y que si en realidad es un sismo que no tiene ruido, que es muy ondulante, que no pasa, es un sismo lejano. O sea, hay ciertas cosas que como sanjuaninos hoy día sí sabemos lo que pasa y sí sabemos cuáles son los terremotos lejanos, como para poder mantener la calma, es fundamental. Pasan en cuestión de segundos y si puede ser un lugar donde tiembla mucho, también es un lugar donde se hace mucho por la construcción antisísmica. ¿Es suficiente? Nunca es suficiente, siempre hay que hacer más y siempre hay que mantenerlo vivo en la memoria. El hombre se para un ratito, o el ser humano, arriba de las montañas, que han estado temblando por cientos, miles y millones de años, van a seguir ocurriendo, van a seguir levantando nuestras montañas,
y lo único que podemos hacer es no provocar nosotros los desastres naturales. Muchas Un gracias, honor que estés acá Patricia. con nosotros. No, Muchas por gracias. favor. Muy amable como Patricia. siempre. Por favor.